título común, la teoría general de las relaciones de poder, pero que esto no significaba negar las identidades propias de cada una de ellas y que en algún momento esa diversidad debía expresarse. Bueno, el ahora fue aquella, ¿no? Al momento de hablar de las consecuencias o de los efectos de las relaciones de poder, pudimos transitar un camino común hasta determinada ocasión en la que la bifurcación se hizo inevitable, porque claramente no es lo mismo poseer que tener, no se trata del mismo sujeto, no se trata de la misma convicción, de las mismas voluntades, de las mismas expectativas e intereses, y por tanto fue necesario también hacer esa distinción. Sin embargo, la idea que tenemos que trabajar hoy para, esperemos, cerrar definitivamente el tema, es volver a los inicios. Si ustedes hacen memoria, yo en aquella ocasión les conté que las dos primeras normas del capítulo, es decir, los artículos 1932 y 1933, si bien son normas fundacionales de este tema, y basta con ir a los epígrafes, ¿no? A los subtítulos, a los carteles de cada artículo para darnos cuenta de esto, ¿no? Porque en un lado dice derechos inherentes a la posesión, en el otro deberes. Es decir, ya desde el título se nos anuncia que lo que se va a contemplar allí se trata de un panorama de generalidades propias de las relaciones de poder. Pero yo dije en aquel momento que lo íbamos a conversar a final de camino, porque aludí, ahora me detengo un poco más a hacerlo, a que esas normas realizan remisiones a diversas instituciones de los derechos reales que ustedes no han tenido ocasión de visitar, y lo haremos recién muy a futuro, porque como el código no es un manual, no tiene por qué ir explicando a cada paso que da las conexiones, los conceptos o las relaciones que establece, sino que en todo caso eso nos compete a nosotros, y en esa normación es adecuado lo que hace. Cuando plantea derechos inherentes a la posesión y luego deberes inherentes a la posesión, lo primero que advertimos es que la palabra inherencia nos está aludiendo a una consecuencia propia de la naturaleza de esa relación, ¿cierto? Una palabra con la que ustedes se han familiarizado mucho en el pasado. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, uno decía los derechos inherentes del hombre cuando uno hablaba de los personalísimos, es decir, aquellos que nacen por la propia condición, en ese caso del sujeto, en este de la relación, sin que la persona deba hacer nada para merecerlo. Es decir, el solo estatus de resultar poseedor o tenedor conlleva que el sistema le reconozca estas facultades o estos deberes. Esa condición, entonces, de derechos o de deberes inherentes, hay que entenderla de esta manera. Más allá de que luego en la casuística, es decir, cuando nos confrontemos en la práctica con algún caso en particular, nada se presenta así de lineal y así de puro, ¿no? Y habrá que ver cómo cada caso mecha con las particularidades de las circunstancias. Pero como regla de oro, el sistema me dice, vamos a reconocerle al poseedor o al tenedor determinadas facultades que con independencia de su calidad o condición, es decir, aquí no hablamos de título o no título ni de calificación, que con independencia del tipo le corresponden por su esencia de tal. Y lo mismo a la hora de hablar de los deberes. En ese sentido, lo segundo que les voy a decir antes de empezar con la lectura y el análisis de estas normas es que aquí la palabra posesión, tanto en el artículo 32 como en el 33, 1009, está utilizada en un sentido genérico, es decir, como sinónimo de relaciones de poder. Vale decir, comprensivo también de la tenencia, ¿verdad? Ya lo he dicho yo en tantísimas ocasiones, que la palabra posesión puede usarse para reemplazar la expresión relaciones de poder, y por tanto entonces debemos entender que comprende también la tenencia, o no, o ser utilizada en un sentido específico, técnico, acotado al universo situacional de la posesión propiamente dicha. En este caso no hay dudas porque son los propios artículos los que nos dicen eso. Ahora lo vamos a ver. A poco andar, ambas normas se encargan de decir el poseedor y el tenedor, por si alguna duda hubiese por allí. Pero esto no siempre pasa, ¿eh? Así que yo recalco aquella advertencia. Estar atentos y poder discernir, y eso se logra en el contexto, en la interpretación sistemática, etc., cuando la terminología alude a un contenido específico o a un contenido genérico, insisto, con lo que nos tiene tanto acostumbrado nuestro derecho, ¿no? Utilizar palabras en un doble sentido. Y en materia de derechos reales esto se da muchísimo, yo ya lo conté aquí. La primera de ellas probablemente corazón de nuestra materia, la palabra propiedad.
que tiene un alcance genérico, nato, y tiene un alcance específico como sinónimo de dominio. La palabra bien, que también resulta omnicomprensivo de todo aquello que integra el patrimonio, o yo lo puedo pensar en un sentido técnico como objeto material económicamente evaluable. Bueno, acá lo mismo, ¿no? La palabra posesión, en un universo más estrecho de posibilidades, de nuevo, o sirve para identificar al sujeto que, corpus mediante, además realiza una conducta en la convicción de ser propietario, lo sea o no, o también comprensivo de aquel al que reconocemos como tenedor, es decir, el que carece de ese animus central de propietario. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a la primera norma, 1932, y yo los voy a frenar, al que lea, lo voy a ir frenando, así, secuencialmente. ¿Quién se anima? ¿Quién es yo? Chesca, vamos. Artículo 1932. Derechos inherentes a la posesión. El poseedor y el tenedor. Queda claro, ¿no? El poseedor y el tenedor. No hay vuelta que la palabra está utilizada en un sentido genérico. El poseedor y el tenedor tienen derecho a ejercer las servidumbres reales que correspondan a la cosa que constituye su objeto. Bueno, esta es la primera cuestión. Y por supuesto que esta expresión obliga a que nosotros anticipadamente desgranemos una cantidad de cosas. Porque a servidumbre lo vamos a ver allá, no sé, por septiembre, probablemente octubre. Es decir, que nos falta un tiempo. Pero ustedes ya saben, ha sido mencionada muchas veces la palabra servidumbre en este aula, porque se acuerdan que al menos tiene la fama de ser una de las pocas figuras reales que no se ejercen por la posesión, ¿no? Junto a la hipoteca conforman ese dueto siempre reiterado. Así que no es una palabra extraña para ustedes. A ver, el artículo dice que tanto el poseedor como el tenedor tienen derecho ¿a qué? A ejercer las servidumbres que le correspondan al objeto que posee o no tiene. Ya sabemos nosotros largamente que la posesión y la tenencia solo pueden ejercerse sobre cosas, y en este caso claramente el artículo está refiriendo a inmuebles. ¿Y por qué, Lili? ¿De dónde sale con eso? De la palabra servidumbre. Aunque todavía no tengan muy en claro qué es la servidumbre, aunque todos tienen una idea aproximada, y alguna vez lo comentamos también en este curso, sabemos que es un derecho real inmobiliario. ¿Se acuerdan, verdad? Yo voy a dar un ejemplo el más simple posible en la urbanidad de esta ciudad, que vamos a mencionar como la servidumbre de paso. Yo, para que haya servidumbre, necesito a la letra del código actual 2 inmuebles, ¿verdad? De propietarios distintos, porque nadie puede tener una cosa propia en servidumbre para sí. Sobre la cosa propia yo tengo las facultades propias de ese derecho, no necesito establecer otro. Entonces, para que haya servidumbre yo necesito por lo menos 2 inmuebles vinculados por esta relación servil. ¿Se acuerdan ustedes? Un inmueble al que técnicamente al interior de la figura lo llamaremos inmueble o fundo sirviente. Es decir, es el que va a resultar grabado. Es aquel que se pone a disposición del otro para los fines de la especie de servidumbre de la que hablemos. Es el que sirve a los fines de lo previsto. Y al otro fundo, el que se beneficia, es decir, el que resulta finalmente titular entonces del derecho de servidumbre, lo llamamos fundo dominante. Una expresión metafórica que alude a que es el que domina la situación servil. El sujeto activo de la servidumbre es el propietario del fundo dominante, porque él es el que tiene un derecho sobre la cosa ajena, que es el fundo sirviente. Si hablamos de una servidumbre de paso, pensemos nosotros que yo soy dueño de un campo, mi vecina es dueña de otro campo, y yo acuerdo por contrato con ella que me va a dejar pasar por su campo, a mí que soy un explotador, un muchacho que hace explotación agropecuaria, que explota lechera, y me va a permitir pasar para llegar a la ruta 1,5 kilómetros, sin tener que dar toda la vuelta por mi campo, por un camino de tierra, lodoso cuando llueve, e ir a una ruta alternativa. Entonces realizamos un contrato de servidumbre de paso. Está claro que ella es el fundo sirviente, si yo voy a pasar por su campo. Y está claro que yo soy el titular del derecho, es decir, soy el que tengo derecho a pasar y por tanto seré el llamado fundo dominante. Ahora, claro, en este ejemplo que yo les doy, de una servidumbre típica como puede ser la servidumbre de paso, está claro que para ella, que es el sirviente, mi derecho va a significar un recorte o una merma a sus facultades. Porque piensen ustedes, por ejemplo, que el espacio por el cual yo tendré que pasar
ella se va a inhibir de poder ocuparlo, sembrarlo, no me va a poder obstruir el paso, es decir, va a limitarse en su derecho, ¿no es cierto?, de propietaria, en virtud de este que me ha concedido a mí. Básicamente esto es la servidumbre, entonces, ¿no es cierto? Un derecho real que vincula a dos inmuebles en función del cual uno se convierte en sirviente del otro a los efectos del derecho que conformen el objeto de la figura. Como saben ustedes que en la servidumbre no hay posesión, es decir, en la servidumbre no hay tradición, porque el inmueble sirviente no pasa a manos del titular de la servidumbre, sino que sigue en manos de quien lo ostentaba hasta ese momento. Por eso decimos que es uno de los derechos reales que no se ejerce por la posesión, ¿verdad? Hasta acá estamos de acuerdo. Lo que me está diciendo el artículo es que todo poseedor o tenedor tiene derecho a ejercer las servidumbres que beneficiaran al objeto que el posee o tiene. O sea que están hablando de que debe tratarse del poseedor o tenedor ¿de qué? ¿Del fundo dominante o del fundo sirviente? Del fundo dominante. Porque si el sistema se lo reconoce como derecho a ejercer la servidumbre, está diciendo que, vuelvo al ejemplo que realicé con Testa, yo soy dueño de un fundo, que negocio con ella, que voy a poder pasar por su campo, por tanto ella es el fundo sirviente y yo el dominante. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Lo pactamos a 10 años. Si yo a los 2 años le doy en arrendamiento a mi campo a ella, ¿ella qué pasa a ser del campo en virtud del contrato de arrendamiento? ¿Qué pasa a ser en cuanto a relación de poder? Tenedor, ¿sí? No tema. ¿Tenedor de qué tipo? Legítimo. Si esto fuese un coloquio, todavía hay que pelearla. ¿Y qué me está diciendo el artículo? Que ella, que en ningún momento se vinculó con Testa, ellas dos que no tienen ningún contrato de servidumbre que las vincule, sin embargo tiene derecho a pasar por el campo de Testa. ¿Por qué tiene derecho a pasar? Porque ella resulta tenedora de un inmueble que gozaba de una servidumbre. Lea de nuevo el párrafo. ¿Quién está leyendo? Vamos. ¿Quién de yo? Yo. Sí. El poseedor y el tenedor tienen derecho a ejercer las servidumbres reales que correspondan a la cosa que constituye su objeto. ¿Queda claro? Ahora, interprete usted que está hablando de que el sujeto posea o tenga el fundo dominante. Porque si lo que el sistema le está reconociendo es el derecho a ejercer la servidumbre, el que tiene derecho a ejercer la servidumbre es el titular del fundo dominante. ¿Entienden qué maravilla? Porque esto significa que Testa, en el ejemplo, cuando yo arriendo el campo, no le puede decir a la compañera, no, mira, vos no vas a tener derecho a pasar. Una cosa era Nadalini, con quien yo negocié, y otra cosa sos vos, que... No. El derecho lo hereda, es decir, lo hereda entre comillas, quiero decir, lo tiene por la calidad de poseedora o tenedora. Porque es una facultad inherente al objeto, dice, inherente a la calidad posesoria. Me dice el artículo en su título. ¿Está claro? Estoy hablando de un derecho que no han visto, para nosotros parece muy simple porque ya lo tenemos muy masticado, pero para quienes no conocen más o menos el funcionamiento de la servidumbre, trato de ser lo más claro posible. Ahora agravo la interpretación, porque hay un adjetivo allí dando vuelta. El artículo lo dice, y somos reyes de la palabra nosotros, presos de las expresiones. No dice el tenedor y el poseedor tienen derecho a ejercer las servidumbres que beneficien al objeto. Dice las servidumbres reales. Es decir, que la califica a la servidumbre. No me está diciendo que se trata del derecho real, porque esto basta con decir servidumbre. La servidumbre es un derecho real. Lo que ustedes no saben todavía es que en el derecho argentino, entre otras clasificaciones, las servidumbres se clasifican en reales y personales. Ambas son derechos reales. Pero pueden resultar servidumbres reales o personales y yo muy rápidamente trataré de establecer la diferencia. Trataré de explicarles muy panorámicamente hoy la diferencia. Porque las que concede la ley como derechos inherentes a la relación de poder son las servidumbres reales. Es decir, que excluye a las personales. Las personales no entran en esta carrera. Para que el tenedor o poseedor resulte beneficiario de una servidumbre personal preexistente tendrá que ser explícitamente otorgado este derecho, o tendrá que ser renegociado, o tendrá que formar parte del título constitutivo, ¿comprenden? No va de suyo. En cambio, si la servidumbre real es real, sí. A ver, ¿en qué se diferencia una servidumbre personal de una servidumbre real? Yo lo voy a decir muy por arriba, insisto, pero les va a quedar claro. Una servidumbre real se constituye para beneficiar a la persona, es decir, al propietario del fundo dominante, en atención a sus negocios, actividades o profesión.
es para él beneficioso. En cambio, una servidumbre real beneficia al fundo dominante con independencia de quién sea su propietario. Es decir, cualquiera que resulte propietario de ese fondo se va a beneficiar con esa servidumbre. Por eso es real, beneficia al fondo. Yo voy a dar un ejemplo de laboratorio que yo les inventé hace mucho tiempo a los alumnos y lo repito, de servidumbre que puede ser personal o real. Si yo le pacto con ella, vamos al mismo ejemplo, esa servidumbre de paso donde yo al chacarero le permito o al tambero pasar por mi campo, así achica 5 kilómetros y demás, con sus camiones, sus peonadas, sus animales por mi campo, servidumbre de paso, a él le es útil porque tiene que ver con su explotación, tiene que ver con sus negocios, tiene que ver con su industria o economía. Ahora, si yo luego ese campo se lo arriendo, como pasó acá en Pueblo Ester, a las Carmelas descalzas que estaban acá frente al Politécnico, ¿se acuerdan? Que lo que quieren es silencio y retiro. La verdad que a ellas, gozar de un beneficio que les acerque a la ruta, es absolutamente indiferente. Esa servidumbre que estaba planteada en función del beneficio de la explotación del sujeto no resulta atada al fondo, porque va a depender de quien resulte poseedor de ese fondo, en qué medida la servidumbre le puede resultar útil o no. En cambio, si yo pacto, suponte, con Chía, que en su campo hay un arroyo, y yo que tengo una suerte de campo yermo, seco, pacto una servidumbre de agua porque no hay sino irrigación a mi campo, cualquiera que resulte poseedor de ese campo va a necesitar el agua y por tanto esa servidumbre es real, porque beneficia al fondo con independencia de quién resulte su circunstancial poseedor o propietario. Hecha esta aclaración, el código dice que las facultades inherentes a la relación de poder son las servidumbres reales. Es lógico, porque la servidumbre real lo que me está diciendo es que cualquiera que posea el fondo beneficiado, es decir, el fondo dominante, por el hecho de que la servidumbre beneficia al fondo, debe ser reconocido como beneficiario de la servidumbre. Entonces la norma es clara cuando dice el tenedor o poseedor tiene derecho a ejercer las servidumbres reales. Yo se las voy a traducir ahora. El tenedor o poseedor de un inmueble dominante tendrá derecho a ejercer las servidumbres reales que lo beneficien. Esa sería la conclusión. Para hablar de derechos, él tiene que estar en el predio que en la ecuación servil resulta dominante. Y para poder gozar de ese derecho, sin que se lo concedan expresamente, tiene que tratarse de una servidumbre real, no otra. Este es el asunto. Entonces, esta tiene la primera cuestión. Por supuesto que luego entraremos en una casuística enorme, que en un caso particular podemos discutir si la servidumbre es real o personal, porque por supuesto esto no es matemática, el derecho gracias a eso es que estamos nosotros, y la jurisprudencia no siempre puede ser, porque esa casuística muraviana no es posible, ¿no? En los sistemas modernos, de pensar que cada caso debe tener una respuesta única y encorsetada. Habrá que discutir, como lo hicimos con las mejoras la semana pasada, si son necesarias o útiles, habrá que ver en las circunstancias. Bueno, pero la regla es esta: si yo determino que se trata de una servidumbre, que además puede estar nominada en el título, si está nominada en el título constitutivo, me evito el conflicto, puede deducirse claramente de las cláusulas, porque se plantea que tal paso es en beneficio de la explotación del sujeto, y aunque no diga personal, hay que entender por tanto que lo es. O en última instancia, si no hay dato en el título, tendrá que sacarse de la circunstancia del caso si alguno se opone. Porque indudablemente a mí me va a interesar deducirlo si el dueño del fondo sirviente se opone a que mi arrendataria pueda seguir ejerciendo la servidumbre, alegando que es personal, que por tanto solo me beneficiaba a mí, pero no tiene por qué seguir estando grabado él ahora que ha cambiado el sujeto. Y quien lo alega tendrá que probarlo. Bueno, es decir, como ven ustedes, acá nos encontramos con la primera facultad inherente a la relación de poder. Yo lo digo así para que nadie se confunda, porque el artículo dice a la posesión, pero ya hemos dicho que refiere a ambas relaciones. Entonces decimos la facultad inherente a la relación de poder que primero se menciona, que es el derecho a ejercer las servidumbres que beneficien al inmueble que el sujeto posee o tiene. Además decirlo, les diría es un implícito, es una obviedad en la que la norma no puede caer. Yo les explico a ustedes que están aprendiendo que debe tratarse de un inmueble porque la servidumbre es un derecho inmobiliario, y que debe tratarse del fondo dominante porque este es el que tiene el derecho. ¿Está claro? Se los explico a ustedes, pero el legislador no tiene por qué explicarlo, porque va de suyo en la construcción normativa, que es así. Sí. Profe, en el ejemplo que había puesto usted que le arrendaba el campo a ella, por ejemplo, tiene un lapso de tiempo
El arrendamiento tendrá El un lapso de arrendamiento tiene un lapso de tiempo. tiempo. Tendrá que tenerlo, sí. Si no lo tiene, me tendré que ajustar a las previsiones legales, la de máxima, etc. Y en el caso de que lo tuviera el lapso de tiempo, si se termina, ¿Qué cosa? o sea, el tiempo del contrato. Nada afecta a la servidumbre. La servidumbre la gozará en la medida que el fondo la tenga. De modo que si la servidumbre tiene plazo resolutorio previo, se agotará con él y nada afecta al arrendatario. Y si el contrato de locación se afecta antes, el fondo o volverá a mí o irá a manos de otro inquilino, y el que sea gozará del derecho, en la medida en que la servidumbre se mantenga. ¿Y el de servidumbre se hace también por tiempo? Bueno, el de la servidumbre, de nuevo, yo respondo para no dejarnos rengo, pero anticipé hasta el hartazgo, que es un tema que veremos en septiembre-octubre. Entonces no quiero salir al aire con respuestas de laboratorio o de estudio jurídico, no es el caso, donde todavía no dimos el tema. La servidumbre es un derecho real sobre cosa ajena, esto tienen que más o menos recordarlo, porque lo vimos en la teoría general de los derechos reales. Como derecho real sobre cosa ajena, entra dentro de la categoría de derechos de disfrute, porque los otros derechos sobre cosa ajena son los de garantía, el juego, y los derechos reales de disfrute, en última instancia, son todos temporales, porque el único derecho de disfrute que es perpetuo es el dominio. Por lo tanto, los derechos reales de disfrute sobre cosa ajena dentro de los que entra la servidumbre siempre van a ser temporales, aunque la temporalidad, fijada o no, pueda resultar, por ejemplo, la vida de la persona humana. Entonces, puede que esté sometida a plazo o condición resolutoria, pero también puede que no se la someta a nada y que en última instancia aparezca el plazo lógico, que puede ser en este caso la vida de la persona o la existencia de la persona jurídica. Con las servidumbres reales, en cambio, donde la pregunta puede cobrar mayor sentido, aunque usted no lo intuya, las servidumbre reales se asimilan en cuanto a la duración a la perpetuidad del dominio, y digo se asimilan y no son idénticas, porque como las servidumbres reales yo he dicho que son aquellas que se constituyen para beneficiar a ¿qué? Al fondo dominante, con independencia de quien lo posea, a priori, si no se ha pactado otra cosa, se presumen perpetuas. ¿Por qué? Porque el fondo dominante, cualquiera sea su dueño circunstancial, va a necesitar de esa servidumbre. ¿Por qué digo que se asimila al dominio pero no es lo mismo? Porque el dominio es perpetuo per se. La servidumbre real es perpetua en tanto se mantengan las condiciones que la hacen ser una servidumbre real. A ver, Adri, yo tengo una servidumbre real sobre el campo de ella si no tengo salida a la vía pública, porque cualquiera que sea el poseedor de este campo va a necesitar una calle para salir a la ruta. Pero si a mí el gobierno municipal mañana me hace un camino de tierra, yo ya no tengo una servidumbre necesariamente real porque ahora tengo una salida a la vía pública. Entonces dejó de ser perpetua. Pero si se inunda el campo es... ¿Cómo? Si se inunda el campo... Bueno, que si vamos a la casuística podemos decir si se prende fuego, si vienen los gitanos... A ver, sí, claro, se pueden dar circunstancias sobrevenidas que tornen necesario el acceso a la vía pública. Seguro que sí. Pero quiero decir que en la regla, en la normativa general, pasa esto. ¿Está claro? Entonces, esta es la primera facultad. La facultad de ejercer las servidumbres que beneficien al objeto poseído o tenido, que no puede ser otro que un inmueble dominante. ¿Entienden lo que digo? Porque la servidumbre tiene que estar constituida. Esto está diciendo, ¿eh? No está diciendo que el poseedor o tenedor la pueden constituir en su calidad de tales. Está diciendo que ellos gozan de los derechos derivados de las servidumbres que existan. Muy bien, sí. Vamos, que a menos de que, como dijimos, que el Estado le haga un camino, o sea, está condenado a mantener No, porque toda la- insisto, pero no, querido, la casuística es enorme. El ejemplo que yo di de las carmelas descalzas, o yo tengo simplemente un fondo que es para retiro, turismo y casa. A mí no me interesa el camino por el campo de Rotundo que me acerca a 800 metros a la ruta y lo tiene además empedrado. Yo tengo un camino de 7 kilómetros por allá atrás, no estoy encerrado. A mí me sirve porque soy un explotador agropecuario y me achica el peaje o los costos. Pero a ella, que lo que hace es turismo rural, no le interesa, al contrario, viene gente de Buenos Aires a pasar días de paz y ver las gaviotas, ¿entiende? Entonces no se trata de que necesariamente, no se queden con el ejemplo como norma general. Yo doy el ejemplo de la servidumbre de paso y di el ejemplo del camino existente o no, y del fondo encerrado, para que ustedes dimensionen. Pero yo puedo hablar de la servidumbre de agua, puedo hablar de la servidumbre de vista, puedo hablar de la servidumbre de electroducto, es decir, las servidumbres son derechos reales que cuando vinculan a dos inmuebles, uno lo va a servir a este otro en función del objeto para el cual la servidumbre se haya constituido. Para sacar agua, para pasar por tu predio, para agarrar un cable de la luz que pasó por tu campo, para impedirte a vos que levantes una casa, y eso será servidumbre de vista, para que no me tapes la vista. Dependerá el objeto
por el cual habremos negociado el acto servil. ¿Está claro? No caigamos en la casuística. Esto lo evitamos desde el 1 de abril, no me caigan ahora en estas preguntas de salón. Porque la casuística no tiene respuestas desde el derecho, salvo que podemos hacer 1500 respuestas según la pregunta que a cada uno se le ocurra. El planteo no era ese, profe. Yo decía que es inherente, ¿no? La servidumbre, sí. Ese sí es de paso. Yo el ejemplo que di es la de paso, no importa. La servidumbre real es inherente al poseedor o tenedor. Punto. No me importa si. Entonces yo para saber si es inherente tengo que saber si es real. Y es real cuando beneficia al predio. Aun cuando tenga 3 caminos alternativos. Si la servidumbre que tengo pactada con el compañero es real, seguiré yo teniéndola como poseedor o tenedor. Es indiferente si haya 3 caminos, 4 o 20. El tema es la calificación de la servidumbre. Por eso dije hace un rato que en el caso concreto lo que me puede discutir el otro, a lo mejor, el que se siente grabado, es decir, ojo, que acá no hay una servidumbre real, porque yo digo que no es necesaria para el fondo, es conveniente para el fondo. Entonces entro ahí en un debate distinto. A él le conviene porque achica costos. Está bien, yo lo dejo pasar, me pagará tanto. Si lo arreglamos, no pasás. Propiedad privada. Andá por el camino público que te lleva al barro, porque no es necesaria, es conveniente. Es distinto el planteo. Ahora, la servidumbre real puede que sea voluntaria, yo no quiero seguir abundando en un tema que, repito, veremos mucho más adelante, y la voluntaria, por supuesto, nace del acuerdo que las partes, titular del fondo sirviente y titular del fondo dominante, puedan acordar, o la servidumbre puede ser forzosa. La servidumbre forzosa está taxativamente prevista en el código para casos muy especiales. Uno de ellos es lo que yo nombré recién, el fondo encerrado. Si no tiene salida a la vía pública, inevitablemente el otro lo tiene que dejar pasar. Ahí hay una servidumbre forzosa, que inevitablemente será real en la medida en que no tenga camino alternativo. Y tiene un ejemplo típico de servidumbre real. Vamos a un ejemplo típico de la regla. Las excepciones, repito, pueden darse en cantidad y calidad creciente de acuerdo a lo que su, más o menos apasionadamente, se le ocurra pensar. Pero usted no puede nunca estudiar la norma desde la excepción. A ver, porque para algo hicieron desde la introducción al derecho un camino en esta casa. La norma es una prescripción general y abstracta. Yo no puedo normar desde la excepción. Volvemos al primer año. El derecho no puede presentarse como un sistema de excepciones. El derecho se presenta como un ordenamiento jurídico, como un sistema jurídico. ¿Qué significa? Un conjunto de reglas metodológicamente concatenadas, con coherencia interna, lógicas, y que se prevén para la generalidad. Y cuando digo la generalidad, ¿se acuerdan ustedes? No es todos. Todos los que compartan las mismas condiciones o criterios para los cuales la norma se previó. Yo no puedo pensar la norma para la excepción. Yo la excepción la tengo que ajustar a la interpretación de la norma. Esto nunca lo olviden en la vida. Estudien lo que estudien de derecho. Porque el sistema normativo debe ser así. Si no, repito, nos vamos al derecho antiguo, nos vamos a Murabi. ¿Se acuerdan? Si el hijo de un dueño de una casa muere aplastado por el techo de la casa, entonces morirá el hijo del arquitecto. Nosotros lo reducimos con que si hay un homicidio, el culpable va preso. No, quién mató, quién murió, dónde le pegó, ¿se acuerdan? Hammurabi es, si alguien vació el ojo de otro, entonces pagará 2 onzas de plata. Si quebró el hueso de la mano izquierda, nosotros decimos lesiones. Bueno, esto es la diferencia entre la casuística y la norma. Entonces lo que me dice el código es, mirá, a todo poseedor o tenedor, no me pongo a analizar lo que yo ya sé, que es ser poseedor y que es ser tenedor, el sistema le reconoce la facultad de ejercer una servidumbre real si ésta existía a favor del fondo que el poseo tiene. Entonces, lógicamente, en la ecuación se llama fondo dominante. Y como tal, será. La forma de atacar lo que usted tiene es, obviamente, muchas. Probar que la servidumbre no existía, probar que aún existiendo no era real, sino que era personal, probar que siendo real estaba sometida a un plazo resolutorio que venció, es decir, está claro, yo tengo puesto estratégicamente a pensar como abogado, tendré que ver las circunstancias del caso. Pero la norma prevé otra cosa. La norma prevé qué facultades le reconozco a cualquier poseedor y tenedor, in abstracto, sobre un fondo que goza de una servidumbre real a su favor. In abstracto. Después veremos en el caso, si es de paso, si es de agua, si es de productos, de qué tipo es, y veremos entonces las particularidades de cada caso. Pero esta es la norma. ¿Está claro, formación para todos? No olviden. Porque si no, usted se formula, además no solamente ahora que no me importa, yo me puedo poner eufórico, pero me importa el día de mañana el ejercicio. Si usted pregunta por la excepción, usted entra por la claraboya a una mansión donde debe entrar por la puerta. No puede entrar por la excepción. Nunca.
mucho menos, nunca debe ser así, pero mucho menos en un código que plantea un modelo de normas generales, es decir, de principios, que ofrece como moldes, es decir, como perímetros, dentro de los cuales deben de algún modo adaptarse las circunstancias fácticas de los hechos, situaciones o casos que se presenten en su análisis. ¿Entienden? Porque esa es la circunstancia. Usted interpreta la norma para resolver el caso concreto. Usted no crea una excepción para el caso. Por supuesto que la respuesta puede concluir, después de hacer toda esta reflexión, que la particularidad de este caso obliga o justifica a una interpretación novedosa o distinta al que no es el derecho. Está claro, el derecho se dinamiza, es eso, si no sería un software esto, no tendría sentido la labor subjetiva de ningún abogado, de ningún jurista, pero claramente usted tiene que entrar por eso, ¿no? La generalidad de la norma para ver cómo la llevo al caso particular. Esto es así, yo me entusiasmo con teoría general, ¿eh? Esto es así aun cuando no haya norma. Porque aun cuando no hay norma, el sistema prevé respuestas, ¿verdad? Para la laguna, la analogía, para las fuentes alternativas a la ley. El deber de resolver obliga a ello. Yo no puedo decir que no está previsto. El hecho aconteció, el sistema tiene que dar una respuesta razonable y justa, dice el sistema. ¿Se acuerda? El deber de resolver del juez expresa esto. Pero esa es la expresión máxima. Esto usted lo traslada a cualquier ámbito de la vida jurídica. Bien. Leído el primer párrafo entonces del principio del 32. ¿Está claro hasta aquí o hay más preguntas? Yo no le evito las respuestas a las preguntas, pero las encauzo. ¿Hay más preguntas? Ah, no es moral. Vamos al segundo párrafo. También tienen... ¿Quién es? El poseedor y el tenedor. Tienen derecho a exigir el respeto de los límites impuestos en el capítulo 4, título 3 de este libro. Vamos al capítulo 3, capítulo 4. A ver, rápido, a leer el título, además, ¿qué dice? Vamos al titulito de esas revisiones normativas. Está más adelante, eso. Está dentro del derecho de dominio. ¿Qué dice? ¿Cómo se llama el título nomás, ¿Cómo? Límites al dominio. Pequeñísima explicación, o por lo menos comentario. Ustedes saben, y si no lo saben técnicamente, lo intuyen como futuros abogados, estudiantes ya de largos años en la casa, que sin duda el dominio es el derecho real que mayores facultades le otorga a un sujeto respecto a una cosa. Diría doña Rosa en la esquina, nadie puede más que el dueño respecto a un objeto. Y esto es vulgarmente cierto. Es decir, que el dominio, en principio, es un derecho que goza, o que hace gozar a su titular, de amplias facultades. ¿Verdad? Si uno lo piensa y se lo pregunta a una persona medianamente alfabetizada, lo va a entender rápido, ¿no? Si yo le pregunto a usted, ¿quién puede más, el dueño o el inquilino? Y cualquiera va a decir el dueño, ¿no? El dueño es el derecho que mayores facultades, el dominio, otorga sobre un objeto. Con lo cual, hablar de límites, como habla este capítulo, nos obliga a hablar, tema que será analizado ya pronto, el mes que viene probablemente. Al hablar de límites al dominio estamos hablando de que el sistema prevé frenos a esos derechos del dueño. Es decir que, si bien yo por un lado reconozco que el dueño es el que más puede, ¿estoy diciendo que puede todo? No. Puede mucho. Y probablemente pueda más que nadie. Pero no puede todo. Esto que no puede son los límites al dominio. Y hay límites variados, pero el grueso de los límites nacen del derecho administrativo. Municipal, provincial, la municipalidad de Rosario que te dice que vos sos dueño de este terreno pero no podés levantar una casa de más de 3 pisos. Te pone un límite a la extensión de tu propiedad. A mí que me dicen que no puedo poner un boliche bailable, ¿no es cierto?, en mi departamento séptimo A. Está claro esto, uno lo entiende, pero claro, es un límite al dominio, porque en términos absolutos yo diría, yo, mi padre, ¿recuerda? La visión antigua. Es mi casa, yo hago lo que quiero, dice el dicho popular. En derecho esto no es así. Bueno, entonces entran a jugar los límites al dominio. Parece que es lógico que existan límites al dominio. Todos sabemos desde la Constitución que ningún derecho es absoluto en el sentido de que todos deben reglamentarse o todos están sujetos a las leyes que los reglamenten. Pero también es cierto que la decisión no es fácil. Esto lo digo ya como una reflexión de política legislativa o de filosofía jurídica. ¿Por qué la decisión no es fácil? Porque siempre está una línea delgada entre si la decisión, por ejemplo, del Estado avanza sobre la propiedad privada
al establecer determinado límite, o si es legítima la limitación, porque la verdad que el límite se justifica en qué, básicamente. Bueno, cuando uno encuentra límites al dominio, ustedes recordarán la vieja teoría del abuso del derecho, finalmente incorporada al Código, ¿no es cierto?, civil anterior. El abuso del derecho es un límite a la propiedad, porque me está diciendo a mí que se me reconoce como titular de un derecho, pero se me limita. Bueno, si ese derecho fuese el de dominio, me está diciendo usted no puede ejercer abusivamente su derecho. ¿Yo puedo matar a mi perro y destriparlo en la vía pública? La verdad que no, hoy. Probablemente cuando mi padre era infante sí, podía susceptibilizar a alguien, pero nadie se lo hubiese impedido jurídicamente. De hecho, yo hoy en mi campo probablemente no pueda matar una torcaza, y ayer, 70 años atrás, podía cazar pumas con mis amigos. ¿Entienden lo que digo? Límites al dominio van más allá. ¿Qué puedo hacer en tanto mi derecho de dueño? Claramente, a lo largo de los años hemos ido evolucionando. Yo creo esto, para otros es una involución. Pero yo creo que la evolución tiene que ver con cómo ajustamos el derecho de propiedad a las necesidades, a los cánones culturales, a la jerarquía de valores que se van consolidando en una sociedad. No solo el abuso del derecho, el interés público, la incidencia colectiva es otro valor que viene ahora a intervenir en esto de momento que usted no puede hacer lo que quiera. Usted tendrá 20 hectáreas a las afueras de Pérez, pero no puede hacer un loteo, porque esto en definitiva creo que puede afectar el medio ambiente. Bueno, son límites a la propiedad, límites al dominio. Insisto, no es sencillo definir cuándo el límite, porque claro, a mí me va a gustar más o menos en función de si yo voy a ser el limitado o voy a ser el beneficiario del límite. Que me clausuren el bar que se convierte en boliche de frente de mi casa de jueves a domingo, para el señor, dueño del local, resultará un límite nacido del derecho municipal. Y para mí es una bendición que el sistema entienda que eso debe ser un límite para él en tanto dueño y que debe ajustar su conducta a eso. ¿Comprenden? Pero claramente es difícil porque, insisto, este país ha tenido y tiene grandes debates respecto a eso. La resolución 125, ustedes son muy jóvenes pero ya estaban muy vivos cuando pasó, ¿se acuerdan del debate que pretendió hacer tributar a los productores de soja por encima de los porcentajes habituales? Uno de los argumentos que encontró para no ser aprobado en el Congreso fue esto de que era un avance en el derecho de propiedad. Es decir, era un límite exagerado al dominio, podríamos decir. No lícito, no legítimo. Bueno, finalmente, como saben, la famosa resolución no se aprobó. Pero quiero decir que el tema, límites al dominio, indudablemente se extiende y abarca mucho, que en definitiva implica reflexionar cuáles son los alcances de la propiedad privada. Es decir, ¿qué quiero como sociedad? ¿Qué consensúo como comunidad? ¿Qué deben ser los alcances de la propiedad privada? Yo siempre cuento que a mí me toca confrontar, porque yo en este rol de privatista y básicamente de autoasunción de la defensa de la propiedad privada, muchas veces exagero la defensa más allá de lo que creo y me confronta con otros colegas. En los paneles suelen juntarnos con algunos grandes amigos como la doctora Analia Antic, administrativista, la doctora Adriana Thaler, y terminamos confrontando porque ellas hacen una defensa mayor de la intervención del Estado sobre los intereses privados. Yo en general me obligo a mí mismo a ponerme en el lugar de la defensa de la propiedad privada. Pero la verdad que ni tanto ni tampoco. Nosotros a la propiedad privada, claro, la tenemos al dominio garantizado constitucionalmente, todos se acuerdan, el artículo 17. El tema es qué tanto de lo que yo como Estado puedo regular sobre esa propiedad resulta visible y no violatorio de ese derecho. Yo siempre recuerdo que me ha tocado dictaminar en el pasado algunas casonas de estas reconocidas como patrimonio histórico, es decir, fachadas históricas. A mí cada vez que una casona va a la picota para hacer un edificio de este tipo, me duele el corazón. Pero yo no puedo dejar de entender que esto representa, por un lado, mis emocionalidades respecto a lo que representa la fachada para la historia de la ciudad, que no es fácil que pueda competir con lo que representa ese edificio de 70 departamentos, de 2 años de trabajo para una enorme cantidad de gente que va a trabajar allí, que va a derramar en seguros, cortinas, persianas, automóviles, la granja de abajo y el bar de la esquina. ¿Comprenden ustedes la tensión entre valores? ¿Cómo hago yo? Yo siempre recuerdo que me tocó el caso de 2 hermanos, yo traté más con ella, una joven, heredera de una casona en Oroño entre San Juan y el Río, les doy la franja amplia, ¿verdad? En donde, claro, el municipio la ingresa a la categoría de patrimonio histórico de la ciudad. Y resulta que la señora la jovencita pasó de la noche a la mañana de ser una, para su condición, rica heredera,
a ser prácticamente una mendicante del derecho público, porque eso significa que no la podía disponer, no podía venderla, tenía una cantidad de oferentes para hacer un edificio que le proponían entre 4 y 5 departamentos cada uno por su ubicación. Ella era una persona trabajadora que alquilaba y la situación era muy compleja, porque el límite al dominio que el sistema propone, a ella la ponía en situación de decir con justicia, pero a mí ¿quién me paga el mantenimiento de esta casona? Vienen dos turistas de los Quiquichos y sacan fotos en la fachada, pero ¿quién me paga a mí? Entonces, bueno, el municipio le dice, te eximo de la tasa, pero no me alcanza. Yo tengo un patrimonio aquí, quiero poder disponerlo. No, mire, hay un límite al dominio que le dice que usted lo puede disponer en tanto quien lo compre lo mantenga como está. Y nadie quería ese elefante blanco. ¿Comprende? Esto es muy difícil entonces de resolver en la práctica, porque tiene que ver, en definitiva, con una cuestión previa, que es qué alcances yo considero en lo concreto que le doy a la propiedad privada. Cierro con este análisis. ¿Qué pasa con Vean ustedes, no, quieren saber el final del caso personal. Insisto, los límites entonces al dominio tienen que ver con todo esto. Ahora, volviendo a la normativa, ¿qué dice el segundo párrafo de 1932? Dice que todo poseedor o tenedor, ¿qué pasa? Lo relé que lo leía. Tienen derecho a exigir el respeto de los límites impuestos en el capítulo 4, título 3 de este libro. ¿Y qué significa esto? Que todo poseedor o tenedor, por ejemplo, de un inmueble, tiene derecho a que los terceros, quienes quiera sean estos, que están obligados a ajustar su conducta a los límites a su dominio que el derecho le imponga, se ajusten a ellos. Ejemplo, le daría ejemplo. Si yo alquilo el cuarto B de este edificio, yo lo alquilo, no soy el dueño, tengo derecho a exigirle a Testa, que vive al lado, que no ponga la música fuerte a la noche. Porque un límite al dominio es no hacer ruido molesto. ¿Más claro lo quiere? No puede, más claro. La tópica la primaria, era Juan Manso. ¿Entiende lo fácil que es de entender? El sistema no le dice que Testa tiene que mandarle una carta a la dueña que vive en Buenos Aires, que le alquiló, o a la inmobiliaria para que le manden una carta a la que habita. El sistema dice que yo puedo, por mi condición de tenedor, obligar a que ella ajuste su conducta dentro de los límites del dominio. ¿Entiende? No mi dominio. Los límites a su dominio. Este derecho. Maravilloso. Y yo podría decir más cosas. Yo soy un habitador o usufructuario o comodatario de la casona de Oroño que está frente a Johnny B. Good y resulta que las lamparones de la pegar en el dormitorio no los puedo dormir en toda la noche. O me ha instalado un campesino vecino al campo que yo arriendo un horno de ladrillo, lo que usted quiera. Es decir, todo aquello que ingrese dentro de la órbita de límites al dominio, ya los vamos a ver. Ruidos molestos, olores, luminosidad, ventanas abiertas de medianería, árboles que pasan por acá, construcciones que no pueden hacerse. Es decir, todo aquello que tenga que ver con límites al dominio implica en definitiva conductas que deben ajustarse a lo que la norma entiende como limitación. Por tanto, es mi derecho poder exigirle al otro que ajuste su conducta a esos límites. Vamos a leer rápido el artículo de los deberes, porque el artículo de los deberes está más tiempo, tengo un poquito, en la contracara. ¿Quedan claros los derechos entonces inherentes a la posesión? Básicamente, ¿cuáles son? ¿Son los únicos derechos que tiene el poseedor o tenedor? No, querido. Tiene además todos los que vimos la semana pasada. Estos son el menú de derechos inherentes a la condición de poseedor o tenedor con independencia de calidad y sin que el sujeto tenga que hacer nada para merecerlo. Y los deberes que el sistema le impone, ¿quién va? Leo. Sí. Deberes inherentes a la posesión. El poseedor y el tenedor tienen el deber de restituir la cosa a quien tenga el derecho de reclamarla, aunque no se haya contraído obligación al respecto. Bueno, varias cosas. ¿Cuál es la primera obligación que narra el artículo? Lo que no quiere decir que sea la más importante ni la primera. El deber de restitución. Claro, como ustedes saben de nuevo que la posesión y la tenencia se ejercen sobre cosas, es probable que si quien la tiene no es el propietario de la cosa, en algún momento deba restituirla a quien tenga derecho a reclamarla. Primero, es jugosísimo este artículo. Dice a quien tenga derecho a reclamarla. No es a quien me la dio necesariamente. A mí me la alquiló Rotundo, pero resulta que le vendió la casa a Herrera. Yo cuando termino el contrato se la tengo que devolver a Herrera. No a Rotundo. A quien tenga derecho a reclamarla. Y luego dice, ¿exista obligación alguna o no? Es decir, mi relación de tenencia o posesión se sustente sobre un título o no. Si yo soy un ocupa de la casona de Oroño y a través de una acción el propietario me dice, el juez logra devolvérsela, yo andate con tu mochila a otro lado, yo tengo que restituir. Pero el deber de restitución además apareja otras cosas. Porque el deber de restitución implica que yo haya cumplido
con las obligaciones que vimos el jueves pasado, derivadas de mi calidad de poseedor o tenedor, ¿se acuerdan? ¿Y qué obligaciones? Ahí sí, dependiendo el tipo de posesión o tenencia de la que se trate, obligaciones respecto al pago de impuestos, ¿se acuerdan? Tasas o contribuciones, a la realización de mejoras necesarias, es decir, a todo aquello que conlleva el hecho de la restitución adecuada de la cosa, a que la tengo que devolver en el estado que la recibí, menos la amortización razonable del uso que me hubiese demandado el tiempo que la tuve. Es decir, todo eso es el deber de restitución. Ven usted, no es solamente la entrega, porque no olviden que la restitución implica una tradición inversa. Por tanto, el otro me la tiene que aceptar o la tiene que consentir. ¿Por qué creen ustedes que la inmobiliaria, es cierto, a veces exagerando facultades, demora en recibirle la llave del departamento que usted alquiló, porque quiere ir a ver si pintó, si rompió la hornalla, si está el vidrio, y demora, porque en realidad la recepción implica aceptación de la cosa. Es una tradición inversa. ¿Comprende? Entonces, el deber de restitución, me dice el artículo, es un deber de todo tenedor o poseedor. De todo tenedor o poseedor, tercer o cuarto elemento jugoso que analizo de esta norma. ¿Qué me dicen ustedes? Yo me hago un pin en un oral, pero eso lo voy a anticipar. Porque si yo les preguntara, de nuevo, ¿todo poseedor o tenedor tiene deber de restitución? ¿De qué me dirá? Y usted me dice, mire, yo pienso lo siguiente. Los tenedores todos tienen deber de restitución. ¿Por qué? Porque si es tenedores que reconocen otro, la propiedad. Por tanto, está claro que los tenedores siempre tienen deber de restitución, no importa cuándo, a lo mejor de acá a 40 años. Y los poseedores, bueno, los poseedores también, con excepción fundamentalmente del que resulta poseedor legítimo a título de dueño. Porque el poseedor legítimo a título de dueño, ahora lo digo al revés, ¿el dueño qué es? Titular del derecho real de dominio, ¿sí o no? Y en tanto titular del dominio, ¿es poseedor o tenedor? ¿De qué tipo? Legítimo. Entonces, ese poseedor tiene el deber de restitución. ¿A quién le va a devolver la cosa? Es de él. Entonces, no todo poseedor o tenedor, aunque parezca obvia esta aclaración última que hago, está. Otra cosa es que ese que aparece como dueño sea disputado en su calidad de tal, por ejemplo, a través de una acción de reivindicación, en la que resulte perdidoso. O sea, ahí no es que tiene que restituir, ahí tiene que entregar al que aparece en el juicio reivindicatorio. Pero por ahora diríamos el deber de restitución con todos estos decorados que yo les acabo de comentar. Segundo párrafo, ¿quién va? Sí. Deben respetar las cargas reales. ¿Cómo dice? Deben respetar, el poseedor y el tenedor deben respetar las cargas reales, las medidas Punto. Las cargas reales. Ahí están las servidumbres. A la inversa. Como yo en el artículo anterior encontré que la norma que dice el poseedor o el tenedor tienen derecho a ejercer las servidumbres a favor de su fundo, este artículo ¿qué diría? Por ejemplo, el poseedor o el tenedor tiene la obligación de tolerar las servidumbres, que a su inmueble lo tengan entonces ¿cómo? ¿Como dominante o como sirviente si la tiene que tolerar? Sirviente. Es la cara inversa de la misma moneda del artículo anterior. ¿Y de dónde saca usted, Nadarín, eso que son las 3 y 10 y 2 y cuarto? ¿De dónde saca usted servidumbre? Porque dice cargas reales, Herrera. Y si usted se acuerda, cuando nosotros hicimos clasificación de los derechos reales, teoría general, vuelvo para todos, déjà vu, allá en las primeras semanas de abril, cuando hicimos la clasificación, ¿se acuerdan? Derechos reales sobre cosa propia y derechos reales sobre cosa. Y dice el artículo, para el propietario de la cosa, los derechos reales sobre cosa ajena representan una carga o gravamen, dice el artículo. Claro. Las cargas reales, entonces, dice el artículo, son una obligación que pesa sobre todo poseedor o tenedor. Luego te sigue diciendo la norma, querida, no solo las cargas reales, sino también las medidas judiciales. Está de más decirlo que las medidas judiciales son imperativas siempre para el que resulte, en ese caso, obligado, sea o no el propietario del objeto. Diga. Y los límites impuestos en el capítulo 4, título 3 de este libro. ¿Qué límites son estos? Como yo tengo derecho a exigirle al otro que no haga ruido de noche, yo también, como poseedor o tenedor, estoy obligado a respetar esos límites. Es la contracara. ¿Lo ven claro esto? Bueno, este menú, como les digo, este menú, este conjunto de reglas, mire todo lo que emana de estas dos pequeñas normas, y por eso lo dejamos para el final del recorrido, ¿no? Por eso lo dejamos para el final del recorrido.
Como mañana ya inauguramos tema, nos vamos de esto, mañana aparece otro asunto en la carpeta, aparecerá otro momento. Les dejo la reflexión de si todo esto que hemos compartido, además del recordatorio de que de acá a menos de un mes tenemos el parcial, más o menos aquí a un mes. Yo no molesto, porque se ha visto que lo anuncié hace un mes atrás, y ahora a mitad de camino lo digo para que nadie se duerma, ¿no? Porque después vienen los apuros. Mañana empezamos con eso. Así que les dejo la reflexión de si hay dudas, si tienen ganas y tiempo en este día, mañana lo formulan. Y hacemos evacuación de consultas transitorias, al menos, de todo lo dicho. Como una posibilidad. Si no hay dudas, nada habrá que decir. ¿Estamos de acuerdo? Buenas tardes. Bueno, el último que hacen, por favor, gracias. Apaga la luz. Alcanzo todo. Bueno, nunca más, nunca más. Me echaron toda la culpa mía. Ustedes tres. ¿Cómo es eso? Fue Pérez, fueron con todo. Un traidor. ¿Sabes cuándo tenés que volver?